Bueno, a la espera de las últimas incorporaciones del público, vamos a empezar la sesión de hoy del Seminario de Historia Internacional y Global del CSIC. Agradecemos la presencia de Enrique Fáez Díaz, profesor de Historia Social y del Pensamiento Político en la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, y viene a presentarnos su último libro, El agente suizo, fuga de capitales en la España de Franco. Enseguida te voy a dar la palabra, Enrique. Gracias de nuevo por estar aquí. Simplemente, por transparencia, Enrique y yo compartimos el proyecto de investigación, simplemente que quede constancia. Y, bueno, ahora nos va a explicar él su proyecto de investigación, una investigación muy original, yo creo que por la temática y por la manera de abordarla. Y yo quiero anticiparle que me ha resultado un libro, y esto no siempre es fácil de decir cuando uno lee historia académica, y está mal que lo diga yo, muy fácil de leer, está entretenido, y donde se ve muy bien su trayectoria como historiador, escritor, y sobre todo su gusto por esos perfiles biográficos o por ese seguimiento de trayectorias personales, que en cierto modo este libro no es una biografía, pero hay un poquito de eso en prácticamente cada uno de los capítulos, ¿no? Desde el propio protagonista inicial y final de la historia, George Rivara, un agente de la SBS suiza, hasta el comisario Ureta, el juez Villarías, Alberto Ullastres, ministro de Comercio, y otros tantos protagonistas que le ponen rostro a una historia que yo creo que es un magnífico acercamiento al encaje internacional de la economía española autárquica del primer franquismo. Y aquí lo dejo y le doy la palabra a Enrique. Bueno, muchas gracias tanto por tus palabras como por la invitación. Gracias a quienes estáis aquí en sala y a quienes estáis conectadas online. Si en algún momento no se escucha o no se ve bien, por favor, indicádmelo y resolvemos lo que haya que resolver técnicamente. He titulado la presentación, el PowerPoint que podéis ver, lo veis aquí también en sala, ¿verdad? La inserción de Barcelona en circuitos financieros transnacionales por varias razones. Una de ellas es porque Barcelona, no siendo la única ciudad implicada en este caso, que ahora presentaré, es la ciudad clave, ¿vale? Es la ciudad por la que este agente de la banca suiza llamado George Rivara entra 2 veces al año en el país, una en primavera y otra en otoño, y se mueve con rutinas de una clandestinidad pues muy avanzada, ¿no? Bueno, más o menos lo imaginaréis o estaréis ya al tanto del porqué de esa necesidad de clandestinidad, ¿no? Porque lo que hace este empleado de la gran banca suiza es perfectamente común, casi diría que hasta anodino, con un punto tedioso en Ginebra, que es su ciudad natal, pero es absolutamente ilegal en la España franquista del año 58, que es cuando ocurre todo esto, cuando es detenido, ¿vale? En esta primera imagen tenéis el Hotel Avenida Palace de Barcelona, a cuya puerta es detenido uno de los últimos días del año 1958 de forma inopinada por un agente de la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona. Algo inédito, ¿vale? En este caso, bueno, yo defiendo y creo que ha sido una suerte encontrarme con esta historia, ¿no? Porque en sí misma tiene ingredientes, pues, de novela negra, ¿no? Tiene misterio, ambición, castigo, culpa, provocación de un daño, etcétera. Tiene varios elementos, yo creo, que lo hacen inédito. El primero es que nunca hasta entonces se había detenido, procesado y divulgado, ¿no?, al agente portador de una cartera de clientes, aproximadamente 1 millar en Suiza, de forma ilegal ante el franquismo, y no se había divulgado el escándalo que esto provoca, ¿no? Estos días, bueno, hemos presentado el libro anteayer en Barcelona y ayer en algunos titulares de prensa decían, yo creo que de una manera un poco forzada, ¿no?, el mayor escándalo financiero del franquismo. No creo que haya sido así y, de hecho, bueno, está Matesa, que se produce 10 años más tarde y donde las cifras involucradas son mayores, pero yo sí defiendo en esta investigación
y me gustaría validar también esa hipótesis, ¿no? Que aunque esté publicada, pues siempre está, vamos, vengo a eso, de hecho, ¿no? A recibir las observaciones y críticas que os parezcan oportunas. Pero sí que defiendo ponerle unos cuantos participios detrás, ¿no? El primer gran escándalo financiero internacional del franquismo, pero matizando, que es el primer gran escándalo financiero. Investigado, admitido, divulgado y castigado por el franquismo, ¿vale? Todo esto genera un hecho también que lo hace inédito, que es la publicación de todos y cada uno de los nombres y apellidos de las personas implicadas, titulares de cuentas corrientes en Ginebra, en el boletín oficial del Estado, con la cantidad de divisas que tenía cada quien en Ginebra. O sea, es una violación flagrante del secreto bancario suizo desde España, ¿no? Por así decirlo. Bueno, paso a la segunda y explicamos un poquito más por dónde va el caso. ¿Esta no va? Vale, gracias. Bueno, cifras básicas del caso para hacer una presentación y luego hablaré un poco de metodología, ¿vale? Que aquí es donde me gustaría pues, recibir también observaciones y os pido expresamente que me señaléis puntos flacos de la metodología utilizada, ¿vale? Si lo consideráis oportuno. Presentación general del caso. Esta imagen que ilustra la segunda página de la presentación es la comisaría de Vía Laietana. Es el epicentro en Barcelona. El epicentro de torturas, una represión sistemática y bastante feroz narrada en distintos, por sus víctimas y en distintos libros y, bueno, literatura tanto académica como no académica, ¿vale? Es la base de operaciones de la policía franquista en Barcelona, ¿vale? Ahora quiero hacer una prevención. O sea, tengo la impresión personal de que al hacer historia policial sobre el franquismo, a mí me ha tocado hacerla de forma sobrevenida, ¿vale? Quizá hipertrofiamos el papel de la brigada político-social, por razones que me parecen, vale, justificables, ¿no? Pero no solo fue eso, la policía franquista. Y para mi sorpresa en este caso, ¿qué me he encontrado? Pues una brigada de investigación criminal que lleva trabajando de una forma más o menos puntera dentro del propio cuerpo policial en Barcelona a nivel de toda España. Es que hay 3 policías en el equipo básico que está detrás de este caso. El comisario tiene una trayectoria larguísima, ¿vale? Ilustra también los bandazos que va dando o que puede haber ido dando un funcionario policial a lo largo del franquismo. Pero acaba colaborando con la DEA estadounidense, ¿no? Por daros un ejemplo del nivel de implicación, ¿no? Tiene 872, yo creo, 800, casi 900 páginas su expediente policial, ¿vale? Que he consultado para hacer el libro. Buenos días. Pero es que además, uno de esos 3 policías que detienen a este agente suizo en Barcelona en 1958 es alumno de la primera promoción de criminología de la Universidad de Barcelona, que a su vez es la primera, si no recuerdo mal, en España, ¿vale? Son profesionales policiales que pertenecen o que transitan por una de las 2 opciones posibles, ¿vale? Una es acomodarse en el escalafón y esperar a que el mero paso del tiempo vaya dando sus frutos y uno vaya ascendiendo porque pasa el tiempo y poco más, o, por el contrario, que es donde se sitúa este equipo policial, tener una cierta sensibilidad o una voluntad de mejora, de profesionalización del trabajo policial, ¿vale? Ahora hablaré de las fuentes que he manejado, ¿vale? Pero avanzo que la principal es el sumario judicial del caso y ahí están contenidos los interrogatorios policiales, las pruebas periciales. O sea, bueno, sin ser experto ni mucho menos en historia policial, una de las causas de que este caso haya salido adelante es que el trabajo policial que le llega al juez está muy bien hecho, está muy documentado, no hay maltrato físico en ningún momento, ¿vale? Hay una persuasión bastante sofisticada en todo esto, ¿vale? Y unos seguimientos previos exhaustivos, es que saben en esta ocasión, porque lo han seguido en el viaje anterior a Jorge Ibarra, con quién come, dónde come, en algunas ocasiones qué menú ha degustado. Todo esto son notas que han tomado los policías, ¿vale? ¿Con quién se ha reunido? A veces, ¿de qué ha hablado con esas personas? ¿A qué estadio ha ido de la ciudad a disfrutar de un partido de fútbol en un momento determinado? Tiene una información muy detallada.
les faltan huecos, pero esos huecos los completan en un interrogatorio de aproximadamente 12 horas en el transcurso del cual el agente suizo se desmorona. ¿Por qué se desmorona? Porque es que van por delante de él, lo saben prácticamente todo, ¿no? ¿Vale? Bueno, caso Rivara. ¿Qué teníamos hasta ahora el caso Rivara antes de este libro? Teníamos, en mi opinión, pues referencias dispersas y más bien superficiales dentro de otros contextos, ¿vale? De otras obras. En la historiografía española, poca cosa. Yo creo que por lo que suele ocurrir, ¿no? Porque, bueno, pues porque no se habían encontrado la documentación original, porque había prevalecido otros intereses, ¿no? Historiográficos, por nada espectacular, ¿no? Ni nada nuevo, ni nada que nos pueda rechinar, por así decirlo, como historiadores e historiadoras, ¿no? Lo que sí se da, y yo creo, bueno, como historiador especializado de forma sobrevenida, pero especializado en historia empresarial o historia casi económica, diría, es algo que yo me he encontrado varias veces, ¿no? Que nos lo habremos encontrado, y que es la reiteración de ciertos tópicos superficiales que se acaban siguiendo una lógica, por así decirlo, del juego infantil del teléfono estropeado, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo, se va jibarizando cada vez más el mensaje y lo va haciendo pues menos sugerente, menos complejo, menos, bueno, no lo sé, o sea, más alejado de lo que nosotros y nosotras dentro de la historiografía creo que tenemos el imperativo de hacer, ¿no? Que es no ya constatar que el objeto de estudio es complejo, sino intentar explicar en qué consiste esa complejidad, ¿vale? Teníamos poco. En la historiografía suiza había un poquito más, ¿vale? Y de hecho es uno de los primeros hilos de los que tiré, que son unas páginas que nuestro compañero Sébastien Farré dedicó al asunto en una monografía estupenda que tiene sobre las relaciones hispano-suizas en este momento, ¿vale? Y muy recomendable. Esqueleto del caso. 872 clientes implicados, ¿vale? Estamos hablando de una ventana a una panorámica mucho más amplia, ¿no? Una de las preguntas que me hacían en Barcelona y que me parece muy pertinente, si esto era, o si mi impresión es que esto era una práctica extendida o no durante el franquismo. Era una práctica extendida. O sea, cuando Jordi Rivera cae a la puerta de su hotel en Barcelona, hay en ese mismo momento un compañero más bien superior haciendo lo mismo en San Sebastián con una cartera de clientes de nivel superior, ¿vale? Existen empleados del Credit Suisse, de los tres grandes, ¿no? UBS, SBS y Credit Suisse, haciendo lo mismo en España, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque empieza a transnacionalizarse más el flujo de capitales, ¿vale? Nunca se ha interrumpido del todo, ¿no? Como creo que sabemos, y si no estamos de acuerdo, pues lo discutimos luego. Pero los datos, vamos, uno de los datos que he extraído del sumario judicial es cuándo sale ese dinero hacia Suiza en 369 casos, ¿vale? Que son las personas multadas. Se va en los años 30, sí, ¿vale? Cuando le preguntan a Franco por el escándalo, miente. O sea, dice, sí, todos sabemos que este dinero se fue en los años 30, ¿no? La apertura de las cuentas, la muestra de casi 400 personas que he revisado, ese dinero se va mayormente en los años 50, en la segunda mitad de los 50, ¿vale? También coincide con las entradas y salidas de este agente en España, ¿vale? ¿Qué trabaja? No lo he dicho, en 4 ciudades. Barcelona, que es la ciudad donde se siente cómodo, después viene a Madrid, atiende a su clientela aquí y luego cierra el viaje en el País Vasco, ¿vale? Bilbao y San Sebastián, donde la cartera es menor, pero relevante. 872 personas implicadas como mínimo, ¿vale? Apellidos que no resultarán familiares, otros no tanto, y una cartera de clientes muy heterogénea. Ahora la veremos después. ¿Qué consigue el Estado español con todo esto de forma material? Consigue ingresar una cuarta parte de lo esperado, ¿vale? Impone casi 120 millones de pesetas de 1959 en multas, pero recauda la mitad, ¿vale? ¿Por qué recauda la mitad? Porque recurre pues prácticamente de casi todo el mundo y en segunda instancia el órgano jurisdiccional superior, que es el Tribunal Superior de Contrabando y de Defraudación, pues rebaja esas multas a la mitad, ¿vale? 1959, todas sabemos que el 21 de julio se publica el plan de estabilización, ¿no? El decreto en el que está contenido el plan de estabilización. Cambian las reglas del juego a mitad de la partida, ¿vale? ¿Qué pasa con los clientes que ya han pagado sus multas? ¿Se les aplica retroactividad o no? A unos sí, a otros no, ¿vale?
es una revolución, ese cambio a mitad de la partida, ¿vale? Porque ha dejado de ser delito lo que ha provocado semejante terremoto internacional, ¿no? Una crisis diplomática con Suiza, una crisis de reputación brutal a todas y cada una de estas personas que aparecen en el BOE, ¿no? Expuestas a la opinión pública. ¿Qué recauda el Estado español? Pues esa cuarta parte, ¿no? Porque no solo esperaba recaudar estos casi 120 millones de pesetas en multas, esperaba recaudar otro tanto, y esto le parecía más jugoso y no lo conseguirá nunca, con una confiscación que al final resulta imposible. Es decir, repatriar las divisas y carteras de valores que tienen los ciudadanos españoles en Ginebra. Bueno, os imagináis la carcajada de la gran banca suiza cuando un juez español plantea esto, ¿no? No sé si carcajada por frivolizar menos, ¿no? O no, pero desde el primer momento la SBS tiene claro que eso no se va a producir, ¿vale? Toca todas las teclas que hay que tocar, llega a hablar esta documentación, la he visto en los archivos suizos con el presidente de la Confederación y al final esto no se produce. No por la presión de SBS, ¿vale? Porque es jurídicamente casi hasta financieramente es sumamente complicado, ¿vale? Pero sí que hay una resistencia, yo creo que predecible y feroz de SBS, ¿vale? ¿Qué otra ventana he podido abrir? Yo no sabía que me iba a encontrar tantas ventanas, ¿vale? Es un libro de 220 páginas de lectura más 100 de referencias. No es largo, pero tampoco es corto y me ha resultado fatigoso tener que manejar marcos, pues os habrá pasado alguna vez, ¿no? Me imagino de repente, pues tengo que hablar de la policía en el franquismo, ¿no? Pero es que también tengo que hablar de la justicia franquista, ¿no? Le dedico un capítulo entero a intentar retratar quién era el juez que dictaminó todo esto, cómo lo hizo y conforme a qué preceptos lo hizo, ¿no? Atascada, ¿por qué? ¿Dónde va a parar este caso? Una vez que los policías ponen en manos del juzgado toda la documentación que le intervienen y que han conseguido reunir, ¿no? Llega a un embudo brutal, ¿vale? Porque llega al juzgado especial de delitos monetarios. ¿Quién está al frente? Es un juzgado unipersonal, una sola persona. No quiere decir que trabaje solo él, pero es un único juez al que le caen en cascada, en torrente, 872 expedientes, ¿vale? ¿Conforme a qué ley se rige? A la ley de delitos monetarios. ¿Cuándo está hecha esa ley? En 1938, en plena guerra civil. No tiene ningún sentido ya en este momento. Vamos, y si lo tenía, pues tiene poco, ¿vale? Sigue incluyendo, vamos, es que hasta en el léxico, ¿no? Que lo digo en el libro, sigue hablando de evadidos de zona enemiga, ¿no? Sigue usando esa expresión, pues, bastante vintage, ¿no? Por así decirlo, que es contrabando monetario, ¿no? Contrabando monetario, ¿no? Cuando ya hablamos otro lenguaje, ¿no? Estas cosas, este campo semántico en los documentos suizos ya no aparece de ninguna manera, ¿vale? Han pasado 20 años de la guerra civil y el juez, el único juez que debe decidir sobre este caso, se debe atener a esa ley, que además lo obliga a decidir, a dictaminar en 2 meses. Le da un plazo de 2 meses, ¿vale? Y lo hace. Y no lo hace tan mal. Hay que comprender también que son 872 expedientes. Pero resuelve. Rivar es detenido a finales de noviembre del 58. Prácticamente todas las sentencias del caso están redactadas, promulgadas y se empiezan a ejecutar a finales de febrero. O sea que sí que lo cumple, ¿vale? Es un trabajo brutal, ¿no? Y a mí desde luego me ha fascinado y he intentado entrar un poco tanto en la mentalidad del juez como en ese cúmulo de trabajo, ¿no? ¿Qué me ha hecho pensar, hablando ya un poco o sacando una deriva más estrictamente académica, todo esto? Bueno, pues me ha hecho pensar mucho en esa expresión de la pseudojuridicidad del régimen de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, sí, a ver, lo llamo justicia, pero hay unos márgenes de arbitrariedad extremadamente amplios. ¿Qué dice la ley de delitos monetarios? Que el juez de delitos monetarios puede dictaminar, puede imponer multas en un arco que va del equivalente a la suma defraudada a las 10, a la multiplicación por 10 de esas sumas, puede imponer alguna pena de cárcel y en última instancia puede decidir, abro comillas, según el dictado de su conciencia. O sea, la arbitrariedad es evidente, ¿no? Repito, es una ley concebida y promulgada en plena lógica de guerra, para que al Estado español no se le pierda ni una sola divisa, que se le perderán, ¿no? A expuertas. Y si este caso estalla, es precisamente por eso, en el año 38 y que se siga aplicando en el 58. ¿Se sigue aplicando cómo?
de una manera bastante laxa. Si todo esto ocurre, si hay varios agentes de la banca suiza que se pasean con relativa naturalidad, con rutinas clandestinas, sí, ¿vale? Y con un sistema de claves, con agendas de clientes custodiadas en cajas fuertes del Banco de Bilbao en Madrid, del Banco de Bilbao en San Sebastián, de un notario en Barcelona y de un empresario en Bilbao, ¿vale? O sea, sí, hay un sistema de protección que hacen de todo esto pues más novela negra, ¿no? Todavía. Pero está obsoleta, ¿vale? Esa ley. Y esto, otra de las tesis del libro es que se conoce, se da por hecho, lo saben las autoridades, lo sabe desde luego quien participa en la trama, lo saben los banqueros, lo saben los políticos, pero se produce, ¿vale? Otra pregunta ya mayor es por qué lo detienen y por qué salta esto, ¿no? Pero bueno, la justicia franquista, desde luego, atascada, las leyes franquistas obsoletas y bueno, y el aparato judicial franquista, pues como mínimo cuestionable, ¿vale? Bastante ineficiente o inoperativo, a pesar de eso que he dicho, que resuelve en 2 meses. Porque el caso no acaba aquí, ¿no? Luego es que en febrero se emiten las sentencias y en julio, como he dicho, cambia por completo la legislación, ¿no? Lo cual mete en un problemón, ¿no? Un juez imaginando desde Madrid que impone una repatriación que no se va a dar, ¿no? Bueno, no lo sé, pues he aplicado un poco el concepto, no sé si muy rebuscado de deseconomía procesal, ¿no? En un artículo que he publicado previamente. O sea, como movilizar demasiados recursos para luego no conseguir gran cosa, ¿vale? Y que además, bueno, sí, hay varias instancias. En la segunda instancia es bastante más permisiva que la primera, ¿vale? La banca suiza conmocionada, desde luego. ¿Por qué Barcelona? Bueno, porque allí se sitúan la mayoría de los señalados como evasores y evasoras, ¿vale? Abro la puerta metodológica. ¿Qué criterios metodológicos he aplicado? Bueno, trabajar sobre todo, no únicamente, con el sumario judicial del caso, que está en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Y bueno, también porque la vida es finita y me parecía pertinente, he decidido seleccionar solo los 369 expedientes de las personas a las que multa el franquismo, ¿vale? Quienes quedan señalados, señaladas como delincuentes monetarios en el 58. De esos casi 400, 2/3 están en Barcelona, ¿vale? Hay un dato que me parece revelador y aquí también quiero someter a debate si mi metodología os parece acertada o no, y es que estas multas se pueden recurrir, ¿vale? Si la cantidad defraudada es inferior a 10.000 pesetas, ¿vale? Entonces eso me da un dato de cuántas personas hay en cada ciudad inyectando en la red una suma menor, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la suma máxima son 26 millones, ¿no? 10.000 pesetas, pues es bastante poco, ¿no? Hay que tenerlas, ¿no? En ese momento, estamos hablando de un momento en el que no es accesible para todo el mundo. ¿Qué criterio aplico aquí? Bueno, imaginar que no necesariamente, pero quizá puede ser personas con poco poder adquisitivo o con menos poder adquisitivo, ¿vale? Eso me lleva a pensar que en Barcelona la red es más permeable, ¿vale? Y más accesible y hay una mayor cantidad de gente que tiene menos y que quiere participar en la red, ¿vale? Tiene sus fallos y yo mismo hago autocrítica, ¿no? Uno de quienes tiene poco dinero inyectado es el exministro Demetrio Carceller, que tiene 1.000 francos, ¿vale? Que es un equivalente, son unas 10.000 pesetas, y eso me demuestra que el criterio no puede ser universal. Pero bueno, creo que es defendible a un nivel general, ¿vale? En Barcelona hay más gente que tiene menos, hay más permeabilidad, me ha parecido. Y además están, bueno, la mitad de las mujeres multadas en el caso, que no son demasiadas, pero sí ocupan un porcentaje de aproximadamente el 15%, creo. Vamos a lo jugoso, o para mí lo que creo que es jugoso, ¿vale? ¿Qué pretextan ante el juez quienes se han llevado su dinero a Suiza? ¿Por qué se ha llevado usted su dinero a Suiza, ¿no? A sabiendas de que esto es ilegal, ¿vale? Esto está en los expedientes. En cada uno de los expedientes hay una razón. Lo he intentado sistematizar lo más posible, sin volverme loco, ¿vale? Pero yo creo que todas las razones están subsumidas en esta decena de excusas o de pretextos o de razones que he sintetizado, ¿vale? Este gráfico está elaborado para Barcelona, pero es bastante fiel para el conjunto de España, ¿vale?
SD sin datos, ahí me he encontrado, pues eso, de los 230 casos para Barcelona, pues una decena larga sin datos. Hay un bloque que evidencia, y a partir de ahí abrí la puerta de validar la hipótesis de que aquí está metido sustancialmente el mundo de los negocios. Ahora veremos por qué, o por qué yo creo, por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? Hay un bloque que se puede integrar en el mundo de los negocios. ¿Quién? Pues los que alegan, mire, a cara descubierta, esto es lo he hecho para poder importar bienes de equipo, insumos, porque soy un industrial textil o un industrial farmacéutico y necesito divisas, necesito dólares, necesito francos, que usted no me da, porque pido un permiso de importación o una licencia y tengo que esperar 6 meses, un año, ¿vale? Y lo estoy haciendo así, ¿vale? ¿Qué pretexta? Esto es lo que le dicen al juez, ¿no? De una manera más o menos formal. De manera implícita, ¿qué le están diciendo? Bueno, me parece indignante que se me esté castigando a mí, que realmente soy o somos quienes estamos manteniendo la conexión internacional de la economía productiva española, que con la otra mano venga usted a multarme, ¿no? O sea, es una tensión, ¿no? Yo creo que muchas veces en las tensiones está lo más jugoso de las investigaciones, pues ahí hay una tensión evidente, ¿no? Entre estas personas que son empresarios, ¿vale? Empresarios de distintos sectores, luego lo veremos. Más personas, más expedientes que se puede incluir en un bloque de personas que están aquí porque hacen negocios con el extranjero, ¿vale? Quienes alegan que van y vienen a Suiza o al resto de Europa para hacer negocios. En esos viajes o en los viajes en los que los empresarios envían o las empresas envían a sus ejecutivos, ¿vale? ¿Qué arguyen? Pues que necesito pagarme un mes de tour por Alemania, Suiza, Holanda, pagando las dietas de esta persona y además gastos de comidas de cortesía, cerrando acuerdos, ¿vale? Necesito disponibilidad, necesito tener medios de pago en el extranjero, ¿vale? Eso dice. Y por último, bueno, esta columna tan alta, ¿no? Aquí se mezcla un poco quienes hacen negocios y dicen simplemente voy a viajar para cerrar acuerdos, y una cantidad muy alta de personas que lo que quieren es hacer viajes de turismo o eso cuentan, ¿vale? En los papeles que hay que filtrarlo luego. Soy esquiador aficionado y me voy a los Alpes 2 veces por año. ¿Por qué no abrirme una cuenta allí para tener francos, ¿vale? En este momento, si aquí es imposible, o aquí me lo ponen imposible, ¿vale? O, bueno, otro capítulo que me gusta mucho, he abierto con un epígrafe de nuestra familia es muy aficionada a la música, ¿no? Un entrecomillado. Y nos vamos de festival a Salzburgo, ¿no? Entonces, claro, y ese expediente además lo recuerdo porque es bastante paradigmático de la lógica que siguen o que dicen seguir estas personas, ¿no? He intentado por todos los medios comprar divisas aquí para viajar, me ha resultado imposible. ¿Qué he hecho? Alguien me ha dicho que hay un agente bancario suizo en Barcelona que atiende una vez por semana en la banca más sarda en plena Rambla, ¿no? Y eso dice bastante de la visibilidad. Pues he ido y le he dado unas pesetas que me cambiará a francos. Y cuando vaya a Ginebra, a por mi forfait, ¿vale? O más allá de Ginebra, pues tendré mis francos suizos. Viajes, ¿vale? Otro contingente considerable alega que quiere enviar a sus hijas, a sus hijos a estudiar al extranjero, ¿vale? Otra subtesis contenida aquí. Pues a lo mejor hay una consideración de que la educación que se imparte en el país es de inferior calidad, ¿no? A la que se imparte fuera. No es nada nuevo, ni me parece tampoco descubrir el Mediterráneo, pero lo subraya mucho, ¿no? El tema de los idiomas está muy presente. Quiero enviar a mi hijo, a mi hija al extranjero, a este centro determinado para que aprenda francés o para que consolide su inglés, ¿no? Su idioma. Parejo a esta motivación, pues están las excusas de salud. Digo excusas porque me lo he encontrado bastantes veces como excusa, ¿vale? Entre muchos empresarios han tenido problemas de salud que requerían ir a Suiza de una manera, no quiero frivolizar, ¿vale? Pero sí que cruzando los datos de, vale, ¿quién es usted? Industrial textil, ¿vale? Bueno, no puedo dudar por el documento de que no haya tenido problemas de salud, pero se repite ese razonamiento, ¿no? Donde pongo previsión, quizá no es un concepto podría haberlo afilado un poco más, me refiero a aquellas que decían sacar sus capitales básicamente del país en el pánico financiero de los años 30, ¿vale? Y esos capitales acaban generando unos rendimientos brutales. De hecho, me parece que técnicamente son los que permiten sostener el sistema. Porque, ¿cómo se hace todo esto? Sin mover divisas prácticamente nunca,
a través de la frontera, o sea, mediante un sistema de compensación entre cuentas en Ginebra. ¿Usted qué quiere? ¿10.000 francos? Vale, pues déselos a este otro cliente en pesetas y yo hago el movimiento en las cuentas en destino, ¿no? Que es un clearing con el que trabajan los estados en este momento a nivel macro, ¿no? Esto es a nivel micro. Herencias de las cuales sus poseedores o poseedoras, esto sí me parece creíble, bueno, en algunos casos creo que no son conscientes de la cuantía de lo que tienen en Suiza, ¿vale? En ese momento, porque han ido engordando con el tiempo. ¿Qué hace la SBS? Reinvierte continuamente los beneficios, o sea, reinvierte. ¿Dónde lo reinvierte? En carteras de valores que den el mayor lucro posible. No hay ningún otro tipo de criterio o de escrúpulo. ¿A dónde llega eso? A empresas energéticas canadienses, a bonos de la Sudáfrica del apartheid, bueno, la galería es muy amplia. Tiene un peso específico en ese momento Canadá, ¿vale? Que le dedico también un apartado. ¿Por qué Canadá en ese momento? Por dos razones sobre todo. Yo creo que por el énfasis que en ese momento estaba poniendo Estados Unidos por razones tácticas en impugnar el secreto bancario suizo, en realidad las inversiones o sea, la economía canadiense tiene una dependencia muy fuerte de Canadá, de Estados Unidos en ese momento, y por otra razón más peregrina, que es que la SBS acaba de abrir una oficina no me acuerdo, en Montreal, yo creo, en una de las grandes ciudades, ¿vale? ¿Hay algún regalo de boda? Me he encontrado como 3, ¿no? Es que me han hecho un regalo no sabían qué regalarme y me han abierto una cuenta en Ginebra, ¿no? Y ¿qué le voy a contar yo, señor juez, no? En ese momento. Bueno, y el resto pues son ya pretextos, ¿no? De razones técnicas, es decir, yo es que no estoy sujeto o sujeta a este imperativo legal de declarar lo que tengo. Todo esto, el problema es que no pido permiso al Estado, ¿vale? No pido permiso al Estado antes de abrir esa cuenta o manejarla. Y yo soy ciudadano francés o ciudadano argentino o ciudadana mexicana y no estoy sujeto a esto, ¿vale? Bueno, me he cruzado ahí un poco de categorías, pero quedan más o menos claras las razones, ¿no? Y el orden. Un tercio más o menos, yo creo que un tercio como mínimo, me atrevería a decir, de quienes están en la red, están en ella porque pertenecen al mundo de los negocios. Un tercio mínimo. ¿Quiénes ponen la cara aquí? El personal de la segunda fila, inmediata. Me parece muy sugerente porque la gente lleva una cartela de segunda fila, él mismo trabaja un escalafón por debajo del nivel top en su banco y quienes están aquí con nombre y apellidos, ¿quiénes son? No es el presidente de la compañía, ¿vale? Son los gerentes, ¿vale? Los directores técnicos, a veces apoderados, ¿vale? Son los que trabajan en un escalafón un pelín por debajo a un nivel operativo, ejecutivo, quienes tienen que conseguir divisas, ¿no? Para todo esto. Bueno, este es George Rivara, que no lo habíamos visto hasta ahora, con su perro camino en la cubierta de un barco, camino a unas vacaciones familiares en Menorca, unos años antes, en el 55, ¿vale? 3 años antes de que fuera detenido e interceptado en Barcelona. Se movía con cierta naturalidad, le gustaba España, le gustaban particularmente Barcelona, el ámbito, bueno, mediterráneo, ¿no? Sectores de actividad de las empresas involucradas. Ha ido una por una. Hay de todo. O sea, si algo define esto, o algo creo que puede sugerir, es que la banca suiza no le hace ascos a nada, ¿vale? No le hace ascos a 1.000 pesetas, ¿vale? No le hace ascos, no se para a pensar, cosa que, bueno, de alguna manera, pues me parece predecible también, ¿no? Ni tampoco prioriza en qué sector trabaja esa empresa, ¿vale? Para recibir ese dinero que funciona, pues en parte como un depósito, pero como un depósito móvil, ¿no? Que se reinvierte en carteras de valores constantemente, ¿vale? De hecho, los propietarios, hay muy pocos que den instrucciones de inviértamelo acá o allá, ¿vale? Hay una pareja de inversores aquí en Madrid que son los que tienen la mayor multa, que sí que, de acuerdo con el Banco de Bilbao, y ahí sí que de una manera, porque ahí sí que se la está jugando el Banco de Bilbao, recogen inversiones, ¿no? Hacen como un colector de inversiones y sí que dan directrices. Mira, esto mejor en energía. Quítame unas acciones de aquí y pónmelas allá. Pero en general no es la tónica. El SBS invierte libremente. Empresas involucradas, lo mismo. Lo he hecho para Barcelona, pero sirve, es bastante extrapolable, ¿vale? SD sin datos, hay una cantidad bastante notable sin datos, pero bueno, ¿qué tenemos a partes casi iguales? Actividades profesionales, científicas y técnicas, ¿vale? Profesionales que hoy equipararíamos a autónomos o a liberales, ¿vale? Un fotógrafo que se va a cubrir la boda del príncipe heredero en Japón, son casos reales, ¿vale?
y su empresa le abre una cuenta en Ginebra para que cuando llegue a Japón tenga disponibilidad. Un modisto de, no recuerdo ahora mismo la casa de moda, pero de una de las casas de moda punteras, ¿vale? Que tienen recorrido hoy todavía. El propietario de, qué sé yo, de una pequeña industria familiar del automóvil, no sé, todo ese tipo de gente, ¿no? Que no son estrictamente industriales, ¿vale? Sino que se mueven en el mundo de negocios desde escritores, editores, ¿vale? Ahí, bueno, es un pequeño cosmos que también dice, pues, cómo se mueve, ¿no? En este momento la sociedad catalana, las conexiones que hay tendidas con el extranjero. No sé si subterráneas o no, ¿no? Pero las hay. El textil, ¿no? El textil en Cataluña, pues hombre, yo ya intuía, ¿no? Y lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Con Pablo, que iba a aparecer. El textil está en masa. O sea, tengo por ahí la lista, yo creo la tendré después de, no sé si son 25 empresas implicadas como mínimo, ¿vale? Con conexiones, ¿no? ¿Dónde está la Asociación Internacional de la Seda? En Ginebra. Tiene su sede, ¿vale? En este momento. ¿Quién provee sobre todo de algodón? Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquí está involucrado el presidente de la Asociación Internacional de la Seda, tiene su cuenta abierta. Tenemos también a un representante de una casa exportadora de algodón de Estados Unidos. O sea que hay... A ver, ojo con la idea de red, ¿vale? No es que todas las piezas encajaran, pero están ahí, ¿vale? Es una red con distintos vasos comunicantes. Comercio interior, también comercio internacional, ¿vale? Import, export. Hay, de hecho, una de las mayores multas se la lleva un aduanero. ¿Qué tenemos ahí? Un caso de corrupción, facilitaba, hombre, yo tiendo a pensar que facilitaba de manera ilegal pues cierto tránsito, ¿no? de mercancías. Es un caso excepcional, ¿eh? El mundo de las finanzas tiene una pata, el sector químico, que como sabéis, bueno, pues esta nueva revolución industrial ocupa un lugar importante en el despliegue industrial en Cataluña en este momento, ¿no? En los años, el umbral de los años 60, la construcción, el metal, y luego tenéis un pequeño mosaico, ¿no? Ahí está el transporte, está la energía, la construcción naval, no sé, de memoria, pues hay implicado un astillero también vasco que está haciendo 3 buques para la flota paraguaya, ¿no? Flota mercante, que aunque no tenga costa, ¿no? Marítima, pues tiene una flota. Hostelería, joyeros. Bueno, también en estas motivaciones, pues hay relojes suizos. O sea, ya es que hay de todo, ¿no? Por eso lo digo para abrir una galería. Mire, es que le encargué a un amigo o a una amiga que me trajera un reloj suizo y le abrí una cuenta allí para que me lo paguen en francos, ¿vale? En ese momento. Bueno, un poco de todo. ¿Cómo se entraba a la red? Mi tesis es que era permeable, que estaba ahí. Creo que a lo mejor más en Barcelona que en Madrid y en el País Vasco, ¿vale? Yo creo que se sentía más cómodo allí, por esta subtesis que he deslizado antes, ¿no? Pero es que está atendiendo casi una vez por semana en un banco de la Rambla, ¿no? Es que en la playa de Lloret de Mar, y abro también un apartado titulándolo Hasta en la playa de Lloret de Mar, cuando está tomándose un baño un profesional que había ido a refrescarse desde Barcelona en pleno verano, se le acerca uno de los banqueros que no arribara, entablan conversación y le acaba colocando una cuenta en bañador, por ponerle carne a la escena, ¿no? Un notario que custodia esas agendas en Barcelona, este aduanero que acabo de mencionar, el gran conseguidor de Nestlé en España, o sea, una persona de un estatus en principio intocable, en el momento que es Jaime Semir Carroz, ¿no? Y está implicado y se lleva también una de las mayores multas y pasó unas horas encarcelado, ¿vale? El gran conector de los negocios privados hispano-suizos en España desde los años 20. Con mucha anticipación, ¿vale? Y por supuesto el sector textil. Aquí tenéis la retahíla de empresas textiles implicadas, que no voy a enumerar porque me parecería bastante tedioso, pero bueno, veis ahí a algunos apellidos conocidos, ¿no? Samaranc, sí. Mateix también, en el caso valenciano, Gorina también, aunque no lo sé si nos sonará mucho aquí, pero bueno, en Barcelona sí que es de Sabadell bastante conocido. 8,5 millones de pesetas de la época de multas, ¿vale? Abro una puerta a lo que significa, que lo estábamos hablando antes de la presentación, 8,5 millones de pesetas, por ejemplo, del 58, ¿no?
Los policías del caso se hacen millonarios porque se embolsan una comisión equivalente al 10% neto, más o menos, de la cantidad aprehendida, que es ingente, ¿vale? Se llevan aproximadamente 6 millones de pesetas de 1958 a repartir entre 3 personas, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de que es como la cuarta parte del presupuesto que el franquismo dedica a educación como media en un año, de forma gruesa, ¿no? Y veníamos hablando antes de que adquirir un piso en los años 80 costaba menos de 6 millones de pesetas probablemente, en determinados lugares, en determinadas condiciones, ¿no? Es una suma ingente, ¿vale? 6 millones de pesetas. Lo que os contaba al principio, ¿cuándo sale este dinero de esta cartera y vehiculada por este agente, ¿vale? Con lo cual tiene pues, los puntos flacos metodológicos que podamos observar, ¿no? Pero esta es la curva. O sea, empieza ya en los 20, pega una pequeña subida en el pánico bancario de los 30. ¿Por qué Jordi Vara se desenvuelve con tanta soltura por España? Porque habla español pues prácticamente a la perfección. Porque su primer empleo, en el año 1933, en una escala rasa, lo formaliza con un satélite del Banco de Bilbao, que el Banco de Bilbao funda como refugio de capitales en fuga en Ginebra, ¿vale? Y que se llama, no lo disimula ni en el nombre, se llama la Banque de Bilbao en Suiza, ¿vale? Posteriormente perderá un caso típico, ¿no? de la época. Rivara empieza a trabajar allí, en un refugio, ¿no? del Banco de Bilbao. He accedido también a la documentación de cómo se crea y por qué se crea ese banco y también le dedico un pequeño apartado, ¿no? Para intentar comprenderlo todo. Porque he tenido momentos en esta investigación de echar humo a la cabeza, ¿no? También como nos habrá pasado alguna vez de no comprendo esto por qué, ¿no? Entonces, como son muchas puertas, pues había que cruzarlas casi todas. La guerra civil, ¿vale? Los capitales que se siguen yendo en los primeros momentos de la guerra civil, que salen con bastante intensidad también, particularmente desde Cataluña, un pequeño repunte en la posguerra mundial, pero luego veis que la curva son los años 50, ¿vale? Trampa metodológica, sí, o sea, esto es la cartera de un agente que viene para abrir cuentas nuevas desde 1953, ¿vale? Hasta ahí veis que sube en ese momento, ¿no? Esto indica en qué momento se abren esas cuentas, ¿vale? Pero por lo que hay alrededor y todo lo que me he encontrado por el camino, creo que esta es la pauta general. O sea que Franco no puede sostener que esto viene al menos única y exclusivamente de los 30 porque el dinero se le está yendo a las puertas en los años 50, ¿vale? En pleno colapso, aquí sí podemos hablar de la disponibilidad de divisas, ¿no? Sabemos, yo creo que está al borde de la bancarrota de divisas en el año 58, ¿no? Y a las puertas de ese volantazo económico, ¿no? De que cambie todo para que poca cosa cambia en lo político. Bueno, esta sería yo creo la final, que ya he hablado mucho. Me parece, este es el edificio histórico de la SBS en Ginebra, donde tenía su oficina Jordi Vara, ¿vale? Y por el que pasaban clientes españoles que pasaban por Ginebra a charlar un rato con él, a darle, sí, algunas pequeñas pautas de inversión, a saber cómo iban sus carteras, ¿vale? Antes de que él viniera a visitarlos periódicamente 2 veces al año. Y es el edificio, bueno, me toca hablar del final, la historia no acabó bien para él, por supuesto. Vamos, es el edificio en el que entró una única vez para perder su empleo cuando volvió, ¿no? Entonces, ¿cómo acabó Jordi Vara? Después de un año de cautiverio en el transcurso del cual le pasa un poco de todo, aparece con el fémur roto en su habitación del Hotel París, en la Puerta del Sol, estaba ahí para estar vigilado permanentemente por el personal de la DGS. Su esposa empeora del cáncer que padece, se tiene que volver a Ginebra. Bueno, sí que creo que podemos hacer, manteniendo todo el rigor posible, una historia de personas, ¿no? Esto se presta mucho a ello, ¿no? Claro, tenemos la trampa de que la historia se descomponga, ¿no? Y de tomar la parte por el toro, que no lo es. Pero si lo tomamos como una ventana abierta a lo que está ocurriendo, yo creo que sí que es válido y es defendible, ¿no? En este caso, por lo menos. Acaba mal, ¿no? Después de ese año encarcelado en libertad vigilada aquí en Madrid, es condenado a una de las mayores multas, 1 millón de pesetas, que os podéis imaginar de qué mala gana la paga su empresa, ¿no? La SBS, vuelve a Suiza, lo está esperando en la frontera la policía suiza para procesarlo por violación del secreto bancario. Bueno, dura muy poco, ¿no? Como empleado de la SBS, se tiene que reconvertir en viajante de lencería, o sea, nada que ver con el perfil financiero. Era un tipo con una trayectoria
muy estimable. 30 años en el oficio, atendiendo una cartera española de forma escrupulosa y bueno, muy rentable para los clientes. ¿Qué tenemos aquí? Creo, pues un circuito específico de captación de capitales, no solo para grandes capitalistas, ¿no? Una de las cosas que me he encontrado es que aquí está todo quien quiere y puede. Quien tiene 10.000 pesetas para invertir, que no es todo el mundo, ¿no? Pero no son 20 millones. Y las pone, pues las pone, ¿no? Un grado amplio de penetración social, pues tanto geográfico, porque se mueve por estas 4 grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Bilbao y San Sebastián, pero también hay algún verso suelto de Pamplona, de Valencia, de Valladolid, ¿vale? Son la excepción, pero sí. ¿Por qué estas ciudades? Porque es donde está el dinero, ¿no? O sea, cualquier estudio macro de la época nos indica que si quieres captar capitales, pues vete aquí, ¿no? Que probablemente te los llevarás. Un canal para coger grandes sumas de empresas, inversores y ahorradores, que es un poco pues la etiqueta colectiva que me encuentro como los actores implicados aquí, ¿no? En pleno colapso del control de cambio franquista. Y Barcelona en particular, pero las otras 3 ciudades en general, como una base idónea para la inserción en circuitos financieros transnacionales, ¿no? Con mucho arraigo, ¿vale? Cuando Ribaracay lleva 5 años haciendo esto con una meticulosidad y periodicidad estimables y con eficacia, porque me he encontrado rentabilidades hasta del 300%, ¿eh? O sea, era rentable. No sé si era lo común, pero sí lo era. Bueno, he hablado más de lo que pretendía. Os doy las gracias por la escucha, tanto aquí de formato presencial como a quienes estáis online. Y recibiré con mucho gusto, aunque el libro esté ya publicado, pues de la semana pasada, por cierto, es muy reciente, vuestros comentarios y observaciones. Gracias. Pues muchas gracias, Enrique. A mí se me ocurren unas cuantas intervenciones, pero voy a dar primero la palabra al público en la sala y a los que estáis conectados online podéis levantar la mano virtualmente o enviarla si queréis alguna pregunta para que se la formule yo o intervenir en directo. Vamos a empezar por la sala. No sé si tenemos alguna. Lorenzo, bueno, si podéis, por favor, presentaros al intervenir, os lo agradezco de cara a la grabación. Bueno, Lorenzo Delgado, del Departamento de Historia Internacional y Global del CSIC. Muchas gracias. La verdad es que tanto el libro como la charla realmente no solo son originales, sino que son muy necesarios desde el punto de vista de investigación. Es curioso teniendo en cuenta cómo se forma incluso el golpe militar del 36, que no se haya seguido más esa conexión que tú te puedo tutear. Sí, claro. Que tú estableces entre dinero y policía, justicia. Claro, no es curioso. En realidad, si uno se pone a pensarlo, es normal que no se haya establecido desde el punto de vista del propio régimen, porque muchos de los que apoyan el golpe luego no están implicados en estas redes. Pero, claro, teniendo en cuenta el caso Rivara, luego el caso Matesa y algunos otros que no han salido a la luz, pero que sí que se produjeron, hubo bastantes casos de estas características, ¿no? Y sorprende que la investigación no haya reparado antes en este tipo de cuestiones. Quizás por algo elemental en tus libros, que es, claro, esa riqueza de fuentes que utilizas a la hora de buscar la información, ¿no? Una información que, como sabréis todos los que estáis aquí, porque os habéis dedicado más que yo a investigaciones sobre historia económica, no es tan fácil de seguir, ¿eh? Toda la investigación que tiene que ver con el dinero siempre es mucho más opaca que otro tipo de investigaciones, ¿no? Y las conexiones no siempre saltan a la vista. Entonces, bueno, más allá de ese agradecimiento por hacer este tipo de cuestiones, que me parecen fundamentales también para desmontar algunos mitos del propio franquismo, ¿no? Has hablado de los que están. Me gustaría que comentaras algo, si tienes algo, de quiénes se libran y por qué. De quiénes se libran y por qué, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto es más de récord y tal. Realmente, bueno, el caso de Carceller a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo por otras cuestiones. Creo que Carceller es un tipo de... La verdad es que la biografía era muy necesaria en su momento. Yo no sé por qué no se había preparado antes en la figura de Carceller. Pero tanto en ese libro como en este, que es a lo que voy, lo que eres es un consumado escritor. O
sea, tanto a la hora de elegir los títulos de los capítulos, como a la hora de escribir, esa economía del lenguaje. Yo soy en ese sentido muy de Delibes, o sea, me gusta la economía del lenguaje cada vez más y aprecio mucho a la gente que escribe bien historia. La verdad es que lo que no sé es por qué te has dedicado a hacer un libro de historia, por haber hecho un libro de literatura, que te habría dado mucho más, porque realmente tienes todo en el libro para hacer un excelente libro de literatura. A lo mejor es la segunda de las cuestiones que te toca hacer. Pero bueno, por ir abriendo boca, eso, yo creo que es un libro muy necesario. No entiendo por qué no se han hecho antes este tipo de investigaciones. A lo mejor todo eso puede tener que ver con lo que decíamos de la dificultad para buscar las fuentes y tal, pero yo creo que no solo es eso. Y lo segundo, pues bueno, ¿quiénes se libran y por qué? Si es por una cuestión más técnica, pues si hay algo más. Recogemos alguna pregunta más Sí, son dos cosas muy concretas. Una es al hilo de lo que ha dicho Lorenzo de la escritura, porque yo creo que sí hay algo. Bueno, nosotros soy Enrique Montero, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Complutense, y he leído el libro ya. O sea que tengo esa ventaja también gracias a Enrique y a la editorial. Y yo creo que una de las virtudes que tiene el libro, que es muy extraña, es que es un libro que se disfruta, se lo he dicho también a Enrique antes. O sea, no solo se aprende historia, que eso ocurre en bastantes más libros, afortunadamente ocurre, pero además se disfruta precisamente porque está bien escrito y bien estructurado, ¿no? Entonces, yo, bueno, de manera general, y esto es una reflexión un poco al aire, pero yo creo que, no sé, le pediría a Enrique una reflexión sobre cuál es el papel que tiene que cumplir la narrativa en la historia y sobre todo en la divulgación de historia. Porque yo creo, o sea, la pregunta también sería si consideras la narrativa tal como está en este libro como un elemento que puede acercar la historia académica al gran público, porque yo creo que una virtud que tiene este libro es que lo puede leer el gran público y le puede interesar, ¿no? Entonces, bueno, una opinión de si es posible o esto es una excepción. Y luego quiero hacerte una pregunta que es, claro, la has citado en tu introducción, pero bueno, voy a pedirte que te mojes, porque no está respondida en el libro, probablemente porque no se puede responder con las fuentes. Pero es que es la pregunta que permea durante todo el libro y durante toda tu intervención, porque lo has mencionado, es ¿por qué se da el chivatazo de este caso? Y justo es este caso el que la policía persigue, el juez persigue y acaba llevando a una detención, cuando, como queda claro en el libro, no es ni siquiera el agente más importante de su banco en España, es el de segundo nivel, y habrá más bancos, ¿no? Entonces, bueno, porque esta es la segunda. Porque que nos digas, ya sé que no vas a poder responder con fuentes porque no las tienes, o sea, digamos, por no las contestar, pero seguramente sospechas si tendrás, entiendo. ¿Agrupamos estas dos? Agrupamos estas dos, respondes y luego te planteo las siguientes. Hay una pregunta, o te leo la que nos ha puesto Ana Caterina Hoffman, creo que es. ¿Cómo prefieres? De dos en dos, que es más ágil. Vale. Ahora respondemos la tuya, Ana, ¿vale? Gracias por conectarte. ¿Quién se libra y por qué? Marujita Díaz. Sí, la gran estrella mediática del momento, ¿no? Con que, hombre, el juez se toma en serio su trabajo, pero pues eso, pues como condenamos ¿no? a la gran estrella, a la gran embajadora de la copla española del momento, que se pasa su vida profesional llevando el nombre de España y en pleno franquismo, ¿no? Por Cuba, por Venezuela. A pesar de que ella esté inyectando sus divisas en esta misma red, en la misma oficina de Ginebra, ¿no? Hombre, hay límites. Por eso, pues una idea que he procurado seguir es ¿dónde están esos límites en la justicia franquista, ¿no? Lo que decíais, yo creo que los dos, ¿no? ¿Puedo decir esto con las fuentes? Hombre, me parece lo más plausible. No el juez que alega, pues razones técnicas, ¿no? No pone en su sentencia que es que, hombre, pues como vamos a condenar, ¿no? A nuestra gran artista de proyección internacional o a una de ellas, ¿no? De hecho, el razonamiento técnico que sirve para exculparla a ella sirve para culpar a otras personas.
sea, que le da la vuelta al argumento y lo que resulta en un sobreseimiento tiene que, vamos, resulta en culpabilidad en otros casos. ¿Quién se libra? Pues, hombre, algunos industriales también que despliegan este discurso o este razonamiento de, oiga, yo es que necesito divisas y no sé dónde conseguirlas y usted me está poniendo palos en las dos ruedas de la bici, ¿no? En la rueda de cómo conseguirlas legalmente y ahora me quiere multar por conseguirlas por el otro camino, ¿no? Entonces, bueno, un caso que recuerdo es Grifols, Laboratorios Grifols, me parece, que es que además le hace un informe bastante detallado de, mire, ¿quiere saber para qué uso las divisas? Para pagar patentes de suero, vamos, algo relacionado con los análisis de sangre, recuerdo, ¿no? Para investigación, para suscripciones, ¿no? Que es algo que nos resultará familiar, a revistas científicas extranjeras. Para todo eso necesito dólares o francos. ¿Quiere usted de empresas potentes en España? ¿Las quiere conectadas con el extranjero? Pues dígame usted cómo lo hago, ¿no? Ese es el razonamiento, ¿no? He intentado meterme un poco en la mente. Bueno, ese tipo de perfiles. ¿Quiénes no se libran? Que también yo creo que es la segunda parte, o quiénes podríamos pensar que iban a librarse, pero no lo hacen. Bueno, he encontrado casos donde el juez sí que se moja, ¿vale? El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del franquismo está envuelto en el caso y al menos en primera instancia es multado, ¿vale? Un asesor del Ministerio vamos, que es Albacea de Cambó, además, en Ginebra, asesor del Ministerio de Exteriores, con una proyección pública de primer nivel, también recibe su multa. O sea, de hecho, entra, bueno, me habría gustado ver por una ventanita esa comparecencia, ¿no? Porque le suelta un rapapolvo al juez, ¿no? Y al final sí que se sale multado, ¿no? Entonces, efectivamente hay preguntas abiertas y yo creo que enlaza con la intervención de José Antonio Montero. Pero bueno, otras yo creo que sí que nos permiten ir tirando hipótesis, ¿no? Yo creo que se complementan las dos preguntas, por lo que le responderé a José Antonio, ¿no? ¿Quiénes se libran? Bueno, pues determinadas personas, ¿no? ¿Quién se libra también? El padre de Jordi Pujol. Estamos en los 60, ¿vale? ¿Qué capitales vienen aquí? Pues hemos visto la secuencia, pero hay bastantes capitales que plausiblemente vienen de Tánger, que se acaba de debilitar como mercado negro, ¿no? Con la cambio de soberanía en el 56 a Marruecos, ¿no? Hacen un vuelco, no solo hacia Suiza, pero en parte hacia Suiza. Los Pujol están muy implicados ahí, ¿vale? No me ha resultado raro encontrarlo entre los exculpados a priori por razones técnicas, porque no sabemos si esta cuenta le pertenecía a él o a otra persona, ¿vale? Pero ahí está también. Digamos que se libra vamos, que no está entre los 369 multados. Gracias por tus palabras sobre el estilo de la narración. Has mencionado a Delibes. Yo de formación soy periodista. O sea, he estudiado periodismo y luego me he reconvertido de forma sobrevenida en políticas y sociología y finalmente historia, ¿no? Previo paso por otros puestos de trabajo que nada tienen que ver con la academia, ¿no? Me parece que podríamos y deberíamos esforzarnos, ¿no? No porque tú me hayas dicho eso y el libro lo haya escrito yo, ¿no? Pero me parece que, y conecto con la segunda intervención, que sí podríamos dedicarle un tiempo extra a intentar no escribir tostones, ¿no? Que no digo, yo he escrito tostones, ¿eh? O sea, y lo asumo, ¿no? Pero sí queremos que realmente, bueno, no lo sé, no por razones comerciales, ¿no? Sino porque creo que se explica mejor una historia, ¿no? Es verdad que es difícil y he reescrito, soy insoportable conmigo mismo reescribiendo, ¿no? Entonces, no sé si os pasa. He reescrito páginas y páginas un montón de veces, ¿no? Buscando un poco la fluidez y el ¿no? Yo qué sé, hay un apartado en el que tengo que explicar ¿qué tipo de amnistía propone el Ministerio de Comercio y qué tipo de amnistía fiscal propone el Ministerio de Hacienda, ¿no? Para explicar eso también, ¿no? O sea, que hay temas y temas, ¿no? Esto de los policías, el imaginario cinematográfico con el que abro ese capítulo, ¿no? Pues es más fácil de contar, ¿no? Pero claro, pues la deuda exterior de España en este momento a lo mejor es más difícil, ¿no? Contarla. Con lo cual sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo, pero que hay temas más fáciles y otros que no lo son tanto, ¿no? De hecho, mira, me acaban de invitar a un certamen de novela negra que nunca me lo habría imaginado en Getafe. Sí, con un tocayo tuyo, con Lorenzo Silva. Vale, te habías preguntado también, ¿no? El por qué no
antes, ¿no? Este tipo de estudios o este estudio en concreto. Bueno, yo creo que hay varias posibles explicaciones y voy a intentar no meterme en jardines, ¿vale? La primera es la fijación de prioridades historiográficas, ¿no? O sea, yo creo que ha habido una hipertrofia, no sé si estamos de acuerdo, de la historia política del franquismo en clave diplomática en un determinado momento, ¿no? Después vino la memoria, el debate sobre historia y memoria, ¿no? Más tarde, ya a principios de los años 2000, y la formulación pues quizá fue distinta o se abrió otra vía, ¿no? Pero sí creo que tiene que ver el tema, por así decirlo, de prioridades o incluso modas historiográficas, ¿no? Yo cuando a veces he llevado algún congreso, alguna mesa, ¿no? De política y economía, me tomaba el pelo un poco pues un colega de la Pompeu Fabra diciendo, así es que no está de moda lo que haces, ¿no? Digo, bueno, no sé, es que a lo mejor no debemos ir solamente con las modas, ¿no? También, insisto, es cuestión de suerte, ¿no? Para mí es una suerte haberme encontrado con esta historia. Y también, y esto no sé si es causa-efecto, ¿vale? Si pertenece a... se puede ligar con lo que acabo de decir. ¿Qué se ha abierto paso en todos estos años? Bueno, una cierta literatura urgente, a ver, insisto, yo vengo del periodismo, ¿vale? No la denosto porque sea más bien periodística, ¿vale? La denosto, o sea, o no me gusta como lector porque me parece facilona, ¿vale? Para fuera del circuito académico o en paralelo, con, bueno, pues superficialidades que se presentan como grandísimos descubrimientos y cuando uno se asoma a las páginas de esos libros, no voy a dar ni un título, ¿vale? Pero los tengo en la cabeza ahora mismo, pues hombre, lo que hay ahí es bastante flojo, ¿no? Bastante flojo a la hora de aportar algo nuevo, de profundizar, de desplegar la complejidad del franquismo, ¿no? Y particularmente, pues bueno, lo que no, en fin, no sé, lo que me parece menos soportable, y también hablaba un poco pues con compañeros del grupo de investigación, o menos, bueno, no sé si decir tolerable, lo que me gusta menos de ese tipo de literatura es que además parece escribirse desde una cierta excelencia moral, ¿no? En la que, pues, ¿para qué escribes 300 páginas si es que ya sé lo que vas a poner al final, ¿no? Entra en la investigación de una forma abierta, ¿no? Y cierro aquí porque me estoy metiendo en un jardín. Pero oye, gracias en suma por tus palabras y por la intervención. José Antonio, papel de la narrativa en todo esto, pues lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cuál ha sido mi lectura de cabecera durante todo esto? No porque estuviera escribiendo esto, yo leo mucha novela, ¿no? Porque, bueno, pues creo que nos gusta, ¿no? Así en general, salir un poco de esto y es imprescindible. ¿Cuál ha sido la obra literaria que me ha subyugado durante todo este tiempo? Digo todo tiempo porque son 2.500 páginas. La cuatrilogía de Antonio Scurati sobre el fascismo, no tanto sobre Mussolini, ¿no? Me parece magistral, me parece que es rigurosa, que tiene potencia narrativa, que tiene... Me parece magistral. ¿Y cómo no te desinflas en 2.500 páginas? Que estos son 220, ¿no? Me parece... Bueno, hay gustos, ¿no? Yo sé que no, que esa escuela pues no gusta en todos los lugares, pero me parece magistral. O sea, es de lo mejor que, bajo mi punto de vista, he leído en los últimos tiempos, ¿no? ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso. Vamos, yo la verdad que desde el principio me planteé hacer un libro de historia, pero sí, es cierto, podría haber sido una novela, ¿no? Y bueno, y me habría llevado menos tiempo, seguramente. Mucho menos tiempo, ¿no? Pero sí. ¿Por qué aquí y ahora, José Antonio? ¿Por qué, perdón, por qué se detiene a Jordi Ibarra a la puerta de su hotel en el 58 y no a cualquier otro de sus colegas en otro momento? ¿Vale? Efectivamente, la pregunta sigue abierta. No tengo una respuesta desde las fuentes. Sí tengo también alguna hipótesis, ¿no? Y yo creo que las deslizo en el libro. Porque hay un buen trabajo policial escrupuloso previo y al juez, cuando le llega el caso, bueno, es muy difícil mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Porque cuando le llega el caso y en los primeros estertores del caso, el caso se filtra a la prensa estadounidense, ¿no? De lo que, bueno, vosotros sabéis más que yo, ¿no? De estas conexiones. Se filtra internacionalmente y ya se constata que se constatan dos cosas. Una, que existe un escándalo grave, que hay un suizo detenido, ¿no? Imaginaos ese bombazo en Suiza, un agente de la gran banca suiza, que no es el único, es que está el administrador de Nestlé en España, se pasa 24 horas, ¿no? En Vía Laietana. Y se filtra también que el franquismo no tiene ni idea de qué hacer con el caso, ¿vale? O sea, se filtra entre líneas, ¿no? ¿A dónde llega todo esto? Y esta es segunda explicación, pues mucho más relevante, ¿no? Falange, que no lo he dicho, ¿vale? ¿Por qué se publican esos 800 nombres en el BOE? Porque Falange, que en este momento, más exactamente sus bases, está
viviendo un momento de postergación en el poder político, ve en esto una docena de pasteles. O sea, ve un caramelo para asestarle un golpe lo peor posible a algunos de sus enemigos, que son Mariano Rubio, Alberto Ullastres y más, ¿no? No se agote ahí. Los llamados tecnócratas que se abren paso en este momento, ¿no? En el gobierno. Los periódicos de Falange están pidiendo, o algunos periódicos, esa publicación de nombres 4 semanas antes de que se produzca, ¿vale? Y la diplomacia suiza, las fuentes originales dicen que esto se ha debido a la presión exitosa de Falange, ¿no? Entonces, no responde a la pregunta de por qué en este momento, pero sí de por qué deriva así, ¿no? Bueno, pues hay otras hipótesis, mala suerte, si es que es mala suerte y buena suerte de los policías, ¿no? Porque efectivamente una subpregunta sería ¿por qué el juez se la juega y condena a 369 ciudadanos con un cierto poder adquisitivo, ¿no? No tengo tan clara, y eso a lo mejor pues me podéis echar una mano, cuál es la inserción de todo esto en el momento de la integración de España. Es que ya pertenece, ¿no? Si no recuerdo mal, a la FAO, por lo menos. Hablo de memoria, ¿eh? Bueno, de eso sabes tú, Lorenzo. ¿Por qué se produce aquí en este momento, no? ¿No suponía jugársela un poco? ¿O le damos la vuelta y para el franquismo supone pues un prestigio adicional? Decir, mire, aquí somos implacables, ¿no? En la lucha contra la fuga de capitales. Y la escasez de divisas. O sea, yo creo que sí que es un golpe o una llamada de atención a esa lista ingente de personas que tienen divisas en el extranjero que el franquismo necesita como el aire, ¿no? Eso se me ocurre. Disculpa, Ana, que me he enrollado mucho. La pregunta de Ana, la introduzco ya, está relacionada con la que estaba respondiendo ahora. Básicamente tiene que ver con el porqué del momento y ella traza la comparación pues que nos viene a todos a la cabeza del caso Matesa, ¿no? Que hay un detrás del caso de Matesa, del momento que se produce, pues hay una serie de intereses y hasta qué punto algo así se reproduciría. En parte ya has respondido, ahora puedes ampliar, pero aprovecho yo también para plantearte mis preguntas y luego recoger alguna más que pueda haber. Yo lo voy a devolver al terreno que tú preguntabas también por la cuestión metodológica y estando en el seminario que estamos de Historia Internacional y Global, principalmente incidir por ahí, que justo acabas de conectar, ¿no? Tu libro, esta investigación, demuestra si algo demuestra es que España o la economía española o aquellos que se dedican a los negocios en España están perfectamente imbrincados en la economía capitalista del momento a través de las vías legales y alegales o ilegales disponibles a su alcance. Y esto se demuestra precisamente porque la muestra que tú analizas a partir de la documentación del juicio evidencia que esto es algo hipergeneralizado porque, como bien has señalado, ni siquiera estamos hablando de que estas son las altas esferas de la economía, que disfrutaban desde hacía tiempo de otro tipo de banca privada suiza, ginebrina, etc., 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 ¿no? Luego, en ese sentido, este libro yo creo que es una gran aportación y en relación a eso, también como la autarquía, y esto es algo que me llama la atención, vista desde la barrera de los que están evaluando la salud de la economía española, su sistema comercial, su funcionamiento financiero, es un edificio que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del interés general y el largo plazo, pero que en el corto plazo está enriqueciendo a algunos. Y esos algunos incluyen agentes extranjeros, como la SBS. Y ahí una de mis preguntas es, ¿a qué dedica la SBS las pesetas? ¿Qué consigue por esta vía? ¿Y cuáles son los negocios de SBS en España? Porque la banca suiza es una de las bancas por excelencia del franquismo desde la Guerra Civil. Y esta es una cuestión que yo creo que es interesante. Y desde el punto de vista metodológico internacional, me consta que en algunos casos sí tienes esa documentación, pues por ejemplo, de la Embajada Americana, el seguimiento que hacen al caso. Hay un obvio interés en Estados Unidos de empujar a que España haga reformas, 57, 58, 59. El interés de la Embajada Española entiendo que es reproducible a otras embajadas europeas, en este caso, en España,
esa documentación no sé si la has podido consultar o no, porque has tenido que cortar en algún sitio, pero entiendo que para países como Francia o Italia, por ejemplo, el caso ya no solo es interesante desde el punto de vista de qué está pasando en España, que es un país relevante para ellos, incluso los británicos, sino desde el punto de vista del problema que muchos de ellos tienen, por ejemplo los franceses o por ejemplo los italianos, con Suiza y su secreto bancario, que es algo que está en Francia en los titulares de prensa a lo largo de todos los años 50. Suiza como problema, que viene muy de lejos en el caso francés ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa ampliar incluso más lo internacional? No sé si lo contemplaste, lo tuviste que renunciar o hasta qué punto, no sé, alguna de estas cuestiones te podrían dar más, no sé, si puedes valorar. No sé si hay alguna otra pregunta, ya juntamos todas. ¿No? Bueno, pues Enrique. Vale, hay otra intervención. Rosa ha escrito, pero era para Rosa para escrito para despedirse. Vale, y agradecerte la presentación. Vale, bueno, pues sigo el mismo orden, ¿vale? Matesa. En realidad, Ana, no he hablado de Matesa. Claro, cierro el libro con una comparativa entre los dos escándalos, porque me parecía algo obligado, ¿no? Y bueno, la verdad que hay ciertos paralelismos y también hay diferencias, ¿no? Diferencias desde el lado del peso, ¿no? Porque las cantidades implicadas en el caso Matesa, 1969, 10 años después de este caso, son mayores, solo está afectada de forma directa a una empresa, ¿no? Que es la propia Matesa, y ahí sí se puede hablar de fraude, ¿no? Se puede hablar de fraude porque, bueno, se trata de que estamos financiando con dinero público exportaciones que no existen, ¿no? De telares que nunca se suben a un barco, ¿no? Sin embargo, el rumor de fondo sí que permanece. O sea, ¿qué tenemos en el rumor de fondo político? Bueno, en el económico, el debate sobre cómo queremos una economía o una industria española transnacionalizada, insertada en los mercados internacionales. Sí, vale, pues ¿cómo lo hacemos, no? Por A o por B, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el rumor político, ¿no? O sea, al final, en el fondo, pues hay una crisis o un episodio que desata una crisis de luchas de episodio de luchas de poder en el seno del régimen, en el que tanto en el caso Rivara en el 59 como en Matesa en el 69, ¿de qué estamos hablando? De la institucionalización del régimen, ¿no? De a ver hacia dónde queremos que vaya o quiere que vaya cada quien el franquismo después de Franco, ¿no? De una manera pues un poco más rudimentaria quizá en el 59 y un poco más meditada ya en el 69. Eso sobre Matesa, pero vamos, para mí me parecía evidente que había que comparar los dos grandes escándalos y en Matesa pensaba yo cuando leía los titulares ayer sobre la presentación de mi propio libro y hablaban del mayor escándalo financiero. No lo sé si es el mayor el caso Rivara, ¿no? Es el primero, creo que sí, el primer gran escándalo financiero. Metodología, sí, efectivamente, y abrimos el foco a lo internacional, ¿no? He seleccionado, claro, sí. He trabajado con fuentes suizas sobre todo, norteamericanas en menor medida, pero sí, me he ceñido bastante a lo que he hecho es validar, ¿no? Lo que me iba encontrando en Alcalá con archivos suizos que, por cierto, son mucho más accesibles de lo que imaginaba, ¿eh? Si lo necesitáis en algún momento, o para este caso concreto, lo han sido. No los bancarios. Los bancarios siguen siendo inexpugnables, ¿no? O sea, el de SBS no he podido entrar. ¿Vale? Pero a los archivos federales suizos sí, y tienen todo el caso ahí. Sí, claro, yo estoy de acuerdo en lo que decías, Pablo, ¿no? En que muestra esa imbricación de los negocios o del tejido productivo español en una trama internacional mucho más amplia, ¿no? De hecho, uno de los argumentos, o lo explican así los empresarios involucrados, es si es que vamos por delante, ¿no? Vamos por delante nosotros, la iniciativa privada, de lo que lleváis tiempo promulgando con una apuesta que no funciona, que es la autárquica, ¿no? Y que efectivamente contribuye a enriquecer a determinados agentes, ¿no? A SBS, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace SBS con las pesetas? No lo sé. O sea, sabes que una de las grandes preguntas de qué pasa en Tánger es qué pasa con las pesetas, ¿no? Pues tampoco lo sé qué pasa en su momento, ¿no? Sí sé que, bueno, que ellos están interesados más bien en... bueno, pues es que, claro, SBS es uno de los primeros prestamistas al franquismo, ¿no? Pero financia en libras esterlinas o en dólares, principalmente. O sea que las pesetas, no lo sé, para mí es un misterio también.
Sí que es un momento sensible, ¿no? Yo creo que es el momento en el que se hacen convertibles varias monedas a la vez, ¿no? Finales del 58, el franco francés entre ellas. Y bueno, etiquetas gruesas que, bueno, enlazando con lo que decía antes, ¿no? De no caer en tópicos y ser un poco más, buscar un poco más la sofisticación argumentativa, ¿no? No por sofismo o por retórica, pero para entender un poco mejor las cosas. Claro, pues no he querido hablar de élites, ¿no? Una de las cosas que me he encontrado al empezar a trabajar eran referencias a este caso como las élites, los apellidos de siempre, a costa de, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿es élite quien tiene un sastre de Barcelona que inyecta 10.000 pesetas? No lo sé, está en una situación de cierto poder adquisitivo, ¿no? Pero no es lo mismo que el hombre de Nestlé en España, que está en la misma red, ¿no? Entonces, bueno, habría que revisar esas cosas. Élites y pueblo, yo no me metería con ese concepto, ¿no? Porque es decir todo y es no decir nada, ¿no? Entonces, eso yo creo lo que alimenta esa corriente literaria a la que hacía alusión antes, ¿no? De voy a probar que estos son los de siempre. Pues claro que se repiten apellidos, ¿no? Y claro que así como en lo económico favorece el enriquecimiento, esa etapa autárquica, favorece en lo político y en lo social la fijación de ciertos amigos del régimen, ¿no? O de los que estaban en el lado vencido, y crucifica a los que no lo estaban. Nada, por último, Francia y Alemania, los grandes problemas permanentes para Suiza en todo lo que tiene que ver con el secreto bancario. Cuando en el 33 se funda este refugio de capitales del Banco de Bilbao en Suiza, donde empieza a trabajar Rivara, hay muchas alusiones a lo que está pasando en la sucursal del Bilbao en París. O sea, si es que se nos está yendo el dinero a las puertas también de la sucursal de París, o sea que no hay refugio seguro en este momento. Y bueno, la legislación del secreto bancario que se emerge en el 34, si no recuerdo mal, pues es una reacción a uno de los grandes escándalos, a dos escándalos, ¿no? Más o menos equiparables, ¿no? A través de la captura o el seguimiento a un agente bancario, uno en Francia y otro en Alemania, y la intercepción de la cartera de clientes, ¿no? De quién tiene qué y qué es lo que está escamoteando al Estado suizo, ¿no? A esa amalgama que es el Estado suizo. Esto es lo que puedo decir y me parece que ya es largo, ¿no? Estoy viendo la hora así de reojo. Gracias, Ana, uso mucho tu libro, como habrás podido ver o verás. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, te quiero dar las gracias en nombre del departamento otra vez, Enrique, por tu presentación del libro, que sabemos sí que es una agenda bastante activa. Creo que la semana que viene también lo repites en la UNED. Ya tienes otros puntos de presentación. Pues nada, muchas gracias. Vamos a dejar aquí la presentación. Gracias a todos por venir y también a los que estaban online. Venga, gracias. Gracias.